nos da la vida, nos da la salud y nos da la oportunidad de escuchar por unos cuantos minutos la palabra del Señor y estamos en Hechos capítulo 17. Así que los invito a abrir sus Biblias y vamos a escuchar la palabra del Señor. Y dice así, Hechos capítulo 17, pasados por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Miramos pues que pasaron por algunas ciudades, ¿verdad? Como Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, una ciudad grande, ¿verdad? Comercial, populosa, y allí había una sinagoga de los judíos. Era la temática del apóstol Pablo. Cuando llegaba a una ciudad, se dirigía a la sinagoga de los judíos, porque ahí había un auditorio, ¿verdad? Que podía primeramente podían entender las escrituras del Antiguo Testamento. Habían también los temerosos de Dios, que eran gentiles que no se habían circuncidado, pero que tenían temor de Dios y llegaban a escuchar la palabra de Dios. Y era un público, ¿verdad?, donde con facilidad podían escuchar el mensaje y siempre habían unos se convertían u otros eran los perseguidores de los hermanos. Entonces él llegó como acostumbraba a la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos. Miramos pues que él era costumbre, como ya explicamos, ¿verdad?, de visitar primeramente a los judíos y después se iba a los gentiles. Y discutió, ¿verdad?, 3 días de reposo con ellos, presentando el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, a estas personas. Miramos el versículo 3, nos dice que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Miramos pues que él declaraba por medio de las Escrituras los padecimientos del Señor Jesucristo, que era necesario que él padeciera, pues los profetas así lo habían anunciado, ¿verdad? Sus sufrimientos para rescatar al hombre pecador. Y eso lo miramos en Isaías también, capítulo 53, ¿verdad? Cuando nos dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces miramos pues que las escrituras, principalmente los profetas, el profeta Isaías, nos presentaba que era necesario que el Cristo padeciese, pero también nos hablaron de su resurrección, ¿verdad? Y la resurrección de los muertos. Miramos que él no se quedó en la tumba, como dice Hechos 2:24, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella, sino que resucitó de entre los muertos al tercer día con gran poder y gloria. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, este es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? El ungido de Dios que tenía que venir para redimir al hombre de todos sus pecados. Miremos el versículo 4 que nos dice de la siguiente manera: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Miramos pues que creyeron algunos de ellos, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, es decir, de los gentiles, piadosos, temerosos de Dios, dice que gran número y mujeres nobles no pocas, ¿verdad?, obedecieron el mensaje del Evangelio. Pero miramos la reacción de los judíos que no creían. El versículo 5 nos dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Miramos que habían judíos rebeldes que no creían y estos se llenaron de celos. Tomaron consigo algunos hombres ociosos, ¿verdad? Y malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esto que trastorna el mundo entero también ha venido acá. Miramos pues que ellos sentían que el evangelio, el mensaje, ¿verdad?, les trastornaba la vida porque los hacía reflexionar, pensar. Unos obedecían y otros rechazaban el evangelio. Entonces las conciencias, ¿verdad?, eran despertadas para que pudieran, ¿verdad?, entender el mensaje, pero otros cerraban su conciencia, ¿verdad?, lo rechazaban. A los cuales dice Jasón: he recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miramos pues que ellos acusaban, ¿verdad?, a los hermanos, diciendo de que estaban contraviniendo los decretos del César y proclamando a otro rey que era Jesús. Pero Jesús fue claro, ¿verdad?, cuando él dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi reino no es de aquí, es un reino espiritual, ¿verdad?, el cual vino a fundar, que no tiene nada que ver con el reino de los hombres. Entonces miramos el versículo 8, nos dice que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Causaron entonces disturbios, alborotando al pueblo y a las autoridades, ¿verdad?, oyendo estas cosas. Pero el versículo 9 nos dice que, pero obteniendo, dice, fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Miramos pues que Jasón tuvo que poner una fianza para que los pudieran soltar. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Veamos pues que Pablo usa la misma modalidad, ¿verdad? En cada ciudad donde hay una sinagoga, entra primeramente ahí, y dice que aquí llegaron a la ciudad de Berea y había una sinagoga, ¿verdad? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y el versículo 11 nos dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miramos pues que estos de Berea eran personas, ¿verdad?, más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y lo que ellos hicieron fue escudriñar lo que Pablo decía, escudriñaban, dice, cada día las escrituras para mirar si estas cosas eran así. Entonces ellos pusieron interés, ¿verdad?, y tomaron las escrituras para mirarla y comprobarla, y el mensaje que les estaban trayendo era conforme a lo que estaba escrito. Y miramos que el resultado, ¿verdad?, de esta labor, ¿verdad?, fue que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Miramos pues que creyeron el mensaje del evangelio que les presentó, ¿verdad?, el apóstol Pablo, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres se convirtieron al Señor por medio de la enseñanza de la palabra. Pero miramos el versículo 13, nos dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Miramos pues que llegaron judíos de Tesalónica y supieron que en Berea era anunciada la palabra de Dios, entonces por medio del apóstol Pablo. Y ellos llegaron y alborotaron a la ciudad, ¿verdad? También alborotaron a las multitudes.
Pero inmediatamente los hermanos, dice, nos enviaron, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Miramos entonces que los hermanos, ¿verdad?, enviaron a Pablo para que saliera por medio del mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí en esa ciudad. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, dice, salieron. Miramos entonces que los hermanos sacaron al apóstol Pablo y lo llevaron a la ciudad de Atenas, pero habían recibido orden para que Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y ellos salieron. Pero miramos en el versículo 16 que nos dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miramos que en la ciudad de Atenas había florecido, ¿verdad?, la filosofía, la arquitectura, las ciencias, las matemáticas y todas estas cosas. Pero miramos que estaba en la ciudad completamente entregada a la idolatría, porque dice, ¿verdad?, que había una cantidad de templos por todas partes dedicados a los falsos dioses, y era una ciudad completamente entregada a la idolatría. Y miramos en el versículo 17 que discutía, dice, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Entonces había también una sinagoga allí, y el apóstol Pablo, como ya dijimos, como él acostumbraba, discutía con ellos, ¿verdad?, con los judíos piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Miramos el versículo 18, nos dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos que disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos. Miramos pues que habían allí filósofos que discutían con él, ¿verdad? Y decían que parecía que era predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y les hablaba de la resurrección de los muertos. Miramos que los griegos creían en la inmortalidad del alma. Miramos cuando a Sócrates le pusieron la copa de cicuta, ¿verdad? Porque decía que corrompía la juventud, ¿verdad? Porque decía que no había que creer en los dioses griegos porque tenían pasiones humanas peor que la de los hombres. Entonces, cuando él apuró la copa, ¿verdad?, de cicuta, él dijo, no todo mi ser morirá. Pero ellos no creían en la resurrección de los muertos, porque eran racionalistas y ponían a pensar, ¿cómo puede resucitar un muerto? Entonces, ellos decían que parecía que era predicador de nuevos dioses. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago o Cerro de Marte era el lugar donde se reunían, ¿verdad?, para discutir las leyes. Entonces, tomándolo, le trajeron y lo llevaron a ese lugar y diciéndole, ¿podemos saber de qué es esta nueva enseñanza de que habláis? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber, dice, ¿qué quiere decir esto? Porque miramos lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en hablar algo nuevo. Entonces, miramos que como Pablo, ¿verdad?, les hablaba de Jesús y de la resurrección de los muertos, y ellos decían, ¿qué cosas son estas? Porque son cosas nuevas. Entonces los llevaron allí porque ellos se interesaban solamente en decir o en escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo,
varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miramos pues que él se presenta con ellos y con tacto les va a llevar el mensaje, ¿verdad? Y les dice que él ha observado de que ellos son muy religiosos, porque pasando y mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Miramos pues que tenían ellos, ¿verdad?, los templos con cada uno de los dioses, pero él miró, ¿verdad?, que encontró una inscripción sin ninguna estatua, sin ninguna representación, donde decía: al Dios no conocido. Entonces Pablo, ¿verdad?, basándose en eso y con mucho tacto y sabiduría, le dice que a ese Dios al que ellos adoran, ¿verdad?, sin conocerlo, ¿verdad?, es el que él les está anunciando, ¿verdad?, al Dios no conocido, que ellos no conocen, el cual yo os anuncio. Inmediatamente, ¿verdad?, aprovecha para presentarle que ese Dios que ellos no conocen es el Dios verdadero. Y en el versículo 24 les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Miramos que el profeta Isaías había dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cuál es la casa que me habéis de edificar? Miramos que Él es infinito, trascendente, no lo puede contener, ¿verdad?, una casa. Entonces Él le dice que no habita en templos hechos de manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como que se necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y alimento a todas las cosas. Miramos pues que Él es Dios suficiente, ¿verdad?, que no necesita que lo honren como los falsos dioses, ¿verdad?, que lo tienen que cargar porque tienen pies y no andan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpa. Pero Dios no necesita que lo carguen. Él es el que hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que existe, es el Todopoderoso. Y Él dice, como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y alimento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Miramos pues que Dios ha hecho, ¿verdad?, de una misma sangre, de un mismo linaje, ¿verdad?, a todos los habitantes de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, donde ellos tienen que morar, donde vivir. Y entonces miramos que le sigue diciendo, ¿verdad?, para que busquen a Dios en alguna manera. Dice, palpando, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y somos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: linaje suyo somos. Miramos pues que el que dijo somos linaje de Dios fue Epiménides, ¿verdad? Entonces él está diciendo que en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho: linaje suyo somos. Entonces el versículo 29 les presenta y le dice que si nosotros somos linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura y arte y de imaginación de hombre, porque Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y no es, ¿verdad?, la divinidad, el ser eterno, no es una estatua, ¿verdad?, para que lo carguen, lo anden, ¿verdad?, le hagan un templo. De ninguna manera, no es semejante a oro, ni a plata, ni a piedra, ni a escultura de arte, ni imaginación de hombre. Y luego el versículo 30 está diciendo: pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miramos que en los tiempos pasados Dios dejó que la gente anduviera en sus propios caminos, pero ahora Él ha enviado a Jesucristo, ¿verdad?, para que sean salvos. Y dice que manda, es un mandamiento a todos los hombres, es decir, a toda la humanidad, que se arrepientan. ¿Y por qué es la urgencia de Dios para que todo el mundo se arrepienta? Porque nos dice el versículo 31, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Miramos pues que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y a quien ha designado es al Señor Jesucristo, porque Él se hizo hombre, como dice la Escritura, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y porque Él conoce al hombre, porque Él se hizo hombre, ¿verdad? Sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Miramos pues que, como dice también la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice que Él es el que va a juzgar, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó a todos, dándole fe por haberle levantado de los muertos. Versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dijimos que los griegos, ¿verdad?, no creían en la resurrección de los muertos, pero sí en la inmortalidad del alma. Por eso nos dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. El versículo 34 nos dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Miramos que no fue de todo infructuoso el mensaje, aunque estaba en medio de gente idólatra, racionalista, ¿verdad? Personas que estaban arraigados en la idolatría. Pero dice que algunos creyeron, así que hubo fruto, porque nos dice que creyó uno llamado Dionisio el Areopagita, ¿verdad? Y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hemos visto pues que Pablo estaba en Atenas y aprovechó la ocasión para llevar el mensaje al Areópago, ¿verdad?, al lugar donde hacían las leyes, y les habló, ¿verdad?, del Dios no conocido, al que ellos adoraban sin conocerle. Ese es el que él les anunciaba. Y les dijo, ¿verdad?, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó por haberle levantado de los muertos. Y algunos creyeron, ¿verdad? Y el mensaje, ¿verdad?, tuvo su efecto en algunas personas que estaban ahí. Hemos terminado el capítulo 17. Si algún hermano tiene una pregunta o comentario, lo puede hacer. Amén. Hermano Luis, puede pasar. Gracias, hermano Luis, por el estudio del libro de los Hechos, capítulo 17. Muy bien, ahora vamos a pasar a las oraciones. Vamos a pasar a orar todos juntos.
Y aquí tenemos peticiones, súplicas, acciones de gracias e intercesiones. Los hermanos que están conectados también pueden compartir en el grupo alguna petición y también acciones de gracias que puedan tener para que podamos orar. Y también puede encender su micrófono y compartir si tiene alguna petición, alguna acción de gracias o pedir oración por alguien más. Entonces aquí ya tengo el hermano Julio, hermana Tita, hermana Eugenia, hermana Yanela, hermana Lilian, hermana Yadira, hermano Silva, hermana María Elena, hermana Nicolásita. Por salud, hermano, para mi mamá que ha estado bien Excelente, ahí afectada de su está. problema de salud. Disculpe, ¿me puede porfa repetir la petición? Es que estaba el audio bajo. Oh, por salud para mi mamá que está muy afectada de sus huesos y la artritis. Amén. Correcto, ahí está Sí, la gracias. petición. Excelente, claro que sí. Oración por la salud de la hermana Nicolásita que tenemos allí. Dolores en sus huesos. También otra petición, acción de gracias. Hermana Eugenia. Hermana Lilian, orar por la hermana Lilian, por la salud de la hermana Lilian. Ella no se ha sentido bien, tiene operación en marzo, Dios mediante. Entonces, la hermana Lilian, hay que orar por ella, porque no está bien al 100%. Entonces, hay que orar por la hermana Lilian. Hermana Eugenia, también tiene operación, miren. Tiene operación. La hermana Eugenia tiene operación. Ahí escribí en el Hermana WhatsApp. Yadira, ¿está por ahí? ¿Alguna petición, Escribí en el acción de WhatsApp. gracias? Hermana Eugenia. Escribí en el WhatsApp. Ah, está en el WhatsApp, correcto, vamos a ver. Bárbaro. Ah, también la hermana Yadira tiene en WhatsApp la petición, dice. Dice oración por su salud física y espiritual, emocional, la paz en el corazón, para que me ayude a dar las pruebas por mi cirugía, que es el 17 de febrero, y la de marzo. O sea, hay dos cirugías entonces, una de marzo y una de febrero. Correcto. Ah, pues tiene dos. Salud. Hermana Yadira dice oración por mi familia, por todos, para que lleguen a los pies del Señor. No me canso de pedirle al Señor por mi familia. Ahí está, hermana Yadira. Dice hermana Lilian, gracias por sus oraciones. Correcto. Y aquí tenemos las peticiones de la hermana Tita. Dice, súplica, pido por la salud de mis padres para que Dios les sane sus dolencias y padecimientos y les bendiga para comprar sus medicinas. Pido por la salud física de mis hermanos en la carne y hermanos espirituales que están afectados de su salud. Hoy agradezco a Dios, dice, por todas las bendiciones espirituales y materiales que Dios nos ha regalado. Infinitas gracias a Dios porque mañana, dice, cumple aniversario de boda. Mañana es 18. ¿Correcto? Gracias a Dios por su misericordia y pido que Dios cuide a mi esposo y lo bendiga. Bárbaro, excelente. ¿Cuántos años son ya? Exactos. 10 años, mire. Excelente. La hermana Tita, mire, 10 años. Amén. Dice el hermano Isidro que el Señor le conceda más años. Tiene el doble entonces que nosotros. Mire. Amén, excelente. Intercesiones, dice, especial oración por la pronta cirugía de mi hermana Eugenia García y Dios le provea para lo que necesita. Hermano Julio, le pide al Señor
por su salud siempre y la de su familia, y por sus hermanos en la carne, también por su hermana María Medrano, por los caídos también, por los que se apartan. Dice también por los hermanos en Cristo y por familiares. Hoy agradezco a Dios, dice, por la vida, la salud, la fuerza, un día más, por su gracia, por el amor, por el sol y la luna, por el poder caminar y por el poder, por poder pensar, o sea, por el pensamiento. Intercesiones, pide oración por toda su familia, por los enfermos en los hospitales y por su hermano carnal también, que pueda recibir al Señor. Muy bien, vamos entonces a orar. Acompáñenme a orar, amados hermanos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Gracias porque podemos nosotros presentarte peticiones, súplicas, porque tú estás dispuesto a escucharnos. Estás atento a nuestras súplicas. Y por eso te estamos rogando por cada una de las peticiones que hemos presentado, que hemos comentado, que hemos compartido, que hemos leído. Que seas tú en tu misericordia, en tu soberanía, buena voluntad, poder conceder salud a todas las hermanas, salud a la hermana Eugenia y sus 2 operaciones, salud a la hermana Nicolásita y sus dolencias, salud a la hermana Lilian, que va a ser también intervenida. Salud por nuestro hermano Luis, la hermana Elia, que siempre puedas proveerle las medicinas. Salud por el hermano Julio. Te rogamos, Señor, por salud, por todos los que han rogado por la salud, que tú nos puedas conceder ese bienestar para poder adorarte, para poder servirte, para poder cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros mientras estemos en este plano terrenal y poder darte la gloria y la honra siempre. Te suplicamos, Señor, por todos los familiares de cada uno de los hermanos que están conectados, que están aquí. Te suplicamos, Señor, por todos los familiares también que aún no se han bautizado o que no se han reconciliado. Seas tú dando la oportunidad, danos a nosotros también el conocimiento y el valor para poderle compartir esa palabra, para que puedan tener esa bendición y que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de juicio a todas esas almas, y que seamos una iglesia de forma tal que podamos impactar con esa palabra, que podamos ser esos instrumentos para glorificarte, esos instrumentos aceptos delante de tu presencia por la santificación del Espíritu. Te estamos rogando que nos proveas para todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias por todas las bendiciones materiales, espirituales, porque nos provees el sustento, el abrigo, y gracias, Señor, porque nos das ese contentamiento. Te ponemos en tus manos todas las peticiones y acciones de gracias. Gracias por la salud de Dieguito, de Claudia, de todos, Señor. Gracias porque nos estás sanando cada vez más y más para poder honrarte más y glorificarte más. Te presentamos estas peticiones, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso. Y te damos también gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ahora tenemos la siguiente oración. Vamos a rogarle a todos los bienvenido, el hermano Roberto, ¿verdad? Está acá. Aló. Sí, ahí Amén. está. Aquí estoy. Amén, excelente, hermano Roberto Arcia, bendiciones, muy bien.
del hermano Roberto Arce, la hermana Eugenia, la hermana Yanela y su niña, hermana Lilian, hermano Silva, hermana Yadira con los chiquitines, hermana Nicolásita, hermana Marilena. Ahí están todos los que se han venido conectando y todos los que estamos aquí también. Seguimos en oración. Y ahora entonces vamos a rogarle a nuestro hermano Luis García que nos pueda dirigir en oración por los gobiernos, la paz, la economía, por los privados de libertad, por los pobres, los menesterosos y por todas esas situaciones a nivel mundial también, a nivel del mundo, que todo sea guiado por la cabeza que es Cristo y que nosotros el pueblo podamos tener ese rol espiritual en medio de un mundo que está convulsionando siempre. Nuestro hermano Luis con nosotros. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por todas tus bendiciones espirituales y materiales que nos das a cada momento. Y ahora, Padre, te estamos pidiendo por los gobiernos del mundo. Te pedimos, Señor, en aquellos lugares donde hay guerras, donde hay sufrimientos, donde está pereciendo muchos inocentes, niños, ancianos, personas civiles. Te pedimos, Padre, que pongas tu mano poderosa para que estas naciones puedan llegar a un entendimiento y cesen, Señor, las hostilidades, para que así podamos, Señor, puedan vivir en paz y disfrutar, Señor, y vivir sosegadamente. También te rogamos por todos los gobiernos del mundo, por nuestro gobierno, que les dé sabiduría, que les dé inteligencia, Padre, para poder gobernar bien, que puedan, Señor, crear fuentes de trabajo, para que así, Señor, no haya tanta emigración, sino que las personas puedan encontrar su trabajo aquí. Te rogamos, Señor, por los huérfanos, por las viudas, por tantas personas que necesitan tu ayuda, tu socorro, que los favorezcas, por los niños desamparados, que haya, Señor, protección social para ellos, que se preocupen los gobiernos para ser centros, Señor, de ayuda y beneficencia social. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que así podamos vivir quieta y sosegadamente en toda nuestra manera de vivir, que podamos servirte todos los días de nuestra peregrinación, que nos dé sabiduría, inteligencia, cordura y sobre todo que podamos ser fieles hasta la muerte, para que así, Señor, nos puedas dar la corona de la vida. Todo esto te lo suplicamos, te damos las gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis. Y ahora le suplicamos a